Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les voy a pedir que tomen sus Biblias y me acompañen a Filipenses, capítulo 3. Versículo 17 al 21 va a ser nuestro pasaje de esta mañana. Bien, hermosa mañana hoy, cantando alabanzas al Señor. Bien, si lo tienen ahí, hermanos, vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 17 en adelante. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Vamos a orar. Dios eterno, te damos gracias por este día que nos has regalado. Te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra, que tu palabra moldee nuestros corazones, que nos instruya, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté preparando los corazones para que sean como tierra fértil para esta semilla, Señor, de tu palabra que va a ser plantada. Te damos gracias, Señor. Tú hiciste este día. Glorifícate, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el mes pasado, bueno, ya que hoy es 2 de agosto, ¿no? Pero el mes pasado fue el mes del Mundial, ¿no? Estábamos todos ahí expectantes, todos atentos a ver qué pasa con la selección. Pero no vengo a hablarte acá de teorías conspirativas, quédate tranquilo, porque podríamos estar todo el día. Pero algo que me llamó a mí muchísimo la atención, entre todos los partidos, no sé qué, fue un yanqui, una persona de Estados Unidos que subió un video filmándose a la noche. Era la noche y decía, no puedo creer esto, decía él. Y cuando se filmaba así, filmaba para como una especie de una plaza. Y en esa plaza habían como grupitos de personas tomando mates. Y tenían la camiseta de Argentina. Eran argentinos tomando mate. Y decía, no puede ser a esta hora tomando mate, decía. Y claro, porque para ellos no es normal a la noche estar tomando mate cuando los argentinos estaban ahí preparando su matecito, listos para su momento de relax o su momento social. Qué lindo, ¿no? Cuando hace frío, está fresquito, una noche fresca con mate es espectacular para estar ahí con amigos, con familia, ¿no? Pero él decía, no puedo creer esto, están acá, es hora de dormir, decía él. Y es claro, es argentino, no la entendería, ¿no? Y esto me llevó a pensar que en la Biblia también se dice que los cristianos tienen otra ciudadanía. O sea, estas personas que estaban tomando mates en un lugar donde no era común, eran ciudadanos de otro pueblo, eran de otra patria, eran argentinos, no eran estadounidenses. Entonces también en la Biblia se nos dice que los cristianos tienen otra ciudadanía, otra patria, la celestial. Y los cristianos actúan en base a la cultura cristiana y por nada la abandonan porque es parte de su identidad. Y como aquellos argentinos tomando mate a altas horas de la noche, también los argentinos tienen estas actitudes que son que vienen de la Biblia, ¿no? Que toman de cómo vivir la vida cristiana en base a lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, a veces el hecho de que los cristianos vivan sus vidas en base a las Escrituras suele ser chocante con la cultura del mundo. Entonces generalmente son a veces
incomprendidos, son criticados y hasta a veces perseguidos por estas convicciones, simplemente porque son diferentes. Y de eso, hermanos, habla nuestro texto aquí. Nuestro texto nos muestra que la vida del cristiano muestra que no pertenece a este mundo. Así que en nuestro pasaje vamos a ver dos acciones de los cristianos que demuestran que no pertenecen a este mundo. Así que en primer lugar vamos a ver ahí en el versículo 17 que dice: hermanos, sean imitadores míos. Entonces el primer punto es que los cristianos imitan el ejemplo de aquellos que son maduros en la fe. Como le dice ahí Pablo, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo comienza esta sección con la palabra hermanos, lo cual nos deja en claro a quiénes les está hablando: a cristianos, a personas que están avanzando en la fe, a los hermanos que estaban siendo obedientes al Evangelio, que estaban llegando a una hermosa madurez materializada en obediencia. Como vemos, por ejemplo, en la carta de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, que dice, Pablo les decía a ellos: amados míos, tal como siempre han obedecido. Estos eran hermanos que estaban obedeciendo el Evangelio que Pablo les había predicado, ¿no? Que les había enseñado. Y también en el capítulo 1, versículo 9, Pablo les dice, y esto pido en oración, él estaba orando por ellos, por los filipenses, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Lo que Pablo estaba diciendo acá era que él estaba orando para que ellos, al tener esta madurez, que crezcan en madurez en cuanto a lo que es el amor, los unos por los otros, también sean maduros en su criterio para tomar decisiones como iglesia, porque era una iglesia que estaba en desarrollo, era una iglesia que se estaba desarrollando todavía su criterio, esto de tomar decisiones. Era una iglesia que estaba obedeciendo también a la vez, ¿no? Una iglesia como vos, Iglesia del Talar, que ama al Señor, que ama obedecer su palabra, que ama a los hermanos, que ama el Evangelio y que ama comunicar el Evangelio. Ahora, como dijimos, que era una iglesia que estaba en crecimiento continuo. Pablo les dice a esta iglesia: sean imitadores míos. Ahora Pablo no está poniéndose él mismo como ejemplo supremo, ¿no? Como autoridad suprema. Sería muy hipócrita de su parte hablar así, ya que él en el capítulo 2 estaba hablando acerca del ejemplo supremo de humildad que era Cristo mismo. Por ejemplo, vemos en el capítulo 2, versículo 5, que dicen: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pablo le decía que ese ejemplo tenían que tomar ellos. Entonces Pablo lo que le está diciendo acá, al decirle sean imitadores míos, les está diciendo sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo, porque era lo que nos está diciendo también el contexto. Esto también inclusive se lo dijo a los hermanos de Corintios, en el capítulo 11, versículo 1. El comentarista Hendriksen dice: el apóstol no trataba de colocarse a sí mismo sobre un pedestal, como si él fuera perfecto, sino que todo lo contrario, instaba a sus amigos a esforzarse por la perfección, dándose plena cuenta de que, tanto como él, ellos estaban aún muy lejos del ideal. Y claro, miren lo que venía diciendo Pablo en el capítulo 3, versículo 12, ahí cerca de nuestro pasaje, que dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo hablaba de sí mismo como alguien que todavía estaba en proceso, de alguien que se esforzaba por llegar a la perfección, de alguien que tenía como meta ser como Cristo. Entonces Pablo les estaba diciendo: sean imitadores míos, tomen esta actitud de una persona que está continuamente esforzándose por ser como Cristo, continuamente queriendo llegar a esa meta, a la perfección, de ser como Cristo. Es obvio que en esta vida no lo vamos a alcanzar, ¿no? Pero lo que nos está diciendo acá las Escrituras es que
tenemos que esforzarnos continuamente para llegar a este ejemplo supremo que es Cristo, ¿no? También Pablo, en el contexto de estos versículos, estaba hablando acerca de todos sus logros y títulos, de los cuales él podía sentirse orgulloso e inclusive justificado delante de Dios. Por ejemplo, ahí en el versículo 7 dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y si querés podés leer después el pasaje completo desde el capítulo 3, todo lo que él dice. Por ejemplo, que era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreo, todos esos títulos de los cuales él podía sentirse orgulloso, hoy los considera como basura por amor a Cristo, para ganar a Cristo. Esta es la actitud que Pablo les decía a ellos. Esto era lo que Pablo tenía en mente cuando les dijo: sean imitadores míos. Estas actitudes, una persona que está constante, corriendo hacia la meta, esforzándose en la vida cristiana, de una persona que no busca justificarse con lo que puede llegar a sentirse no justificado delante de Dios, sino que confía en el Señor Jesús. Ahora, hermano, ¿cuál es tu actitud respecto a aquellas personas que son ejemplos en la iglesia, que tienen una actitud ejemplar en la iglesia? ¿Qué haces con esos ejemplos que ves? Simplemente decís: bueno, él porque está sirviendo en la iglesia. O simplemente decís: bueno, él porque puede. Dios nos pone ejemplos de vida cristiana ejemplar en la iglesia, de vidas, digamos, vidas piadosas, para que nosotros podamos imitarlo. Porque hoy tenemos las Escrituras, pero necesitamos ejemplos palpables, tal como los filipenses necesitaban ejemplos palpables de cómo vivir la vida cristiana. Así que por eso te pregunto a vos: ¿qué haces con esos ejemplos que ves en la iglesia? Bueno, la Biblia nos dice que debemos imitarlos. La palabra acá que utiliza Pablo, sean imitadores, es: lleguen a ser imitadores míos. Es un mandato, no es una sugerencia. Ellos tienen que obedecer. Y cuando vemos mandatos en el Nuevo Testamento, en la Biblia, los cristianos tenemos que obedecer. Y esto no es solo aplicable a los que están buscando un ejemplo a seguir, o sea, los que miran en la iglesia a gente ejemplar para imitar, sino que también están involucrados aquellos que saben que hay personas que los están mirando. Y esto puede aplicarse inclusive también, no solamente en la iglesia, sino en la familia. En tu casa, hermanos, te están mirando tus hijos, tus parientes. ¿Qué ejemplo de vida cristiana les estás dando? Es muy importante. Pablo no solo se puso como ejemplo él solo, sino que también les dijo: y observen, dice ahí en el versículo 17, y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Pablo no estaba hablando solamente de él como único ejemplo palpable de piedad, sino que estaba involucrando a sus colaboradores también. Encontramos otro imperativo aquí: observen. La palabra observen es otro mandato. No es una sugerencia, como dijimos recién. Pablo les estaba diciendo a los filipenses: miren, presten atención y continúen observando. Esto de continúen observando es porque es un imperativo presente, indica continuidad. Los filipenses tenían que mantenerse observando a aquellos que son ejemplo de piedad, a aquellos que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, le decía Pablo, aquellos que habían obedecido al Evangelio. Estos generalmente, o seguramente habrán sido Timoteo y Epafrodito, pero los filipenses seguramente habrán sabido a quién hacía referencia Pablo. Pero el punto aquí es eso: observen a aquellos que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Ellos debían estar observando e imitando el ejemplo de aquellos que tienen una vida de piedad acorde a lo que Pablo y sus colaboradores les enseñaron. Es hermoso, hermano, tener ejemplos de piedad en la iglesia, porque te muestran cómo se debe vivir la vida cristiana, cómo poner en práctica la Biblia, la palabra de Dios, los principios que nosotros extraemos de la palabra de Dios. Y es por eso que ejemplos de piedad en la Biblia son muy importantes. Y también acá en la Biblia nos dice, porque Pablo inclusive dice por qué es muy importante y de incalculable valor el hecho de que haya personas ejemplares en la iglesia. Miren en el versículo 18: porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz, enemigos de la cruz de Cristo. Pablo comienza a darle la razón de por qué ellos deben llegar a ser imitadores de él, de por qué ellos deben estar observando a aquellos que andan acorde al ejemplo de Pablo y sus colaboradores.
porque muchos andan. Y esto es importante. El verbo en griego acá está en presente, lo que indica continuidad. Es la misma palabra que se utiliza para aquellos que están andando de manera ejemplar, ¿no? Por ejemplo, si vemos ahí, dice, observen a los que andan. Y después, porque muchos andan. La idea es que mientras verdaderos cristianos están andando de manera ejemplar, muchos andan de manera contraria. Es por eso que Pablo les manda a que observen, miren a aquellos que son ejemplo de piedad, porque son la minoría, ya que aquellos de los cuales Pablo se refiere con lágrimas en los ojos abundan, porque muchos andan, dice Pablo. Como les he dicho muchas veces, dice, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo en cierto sentido les recuerda de que ya reiteradas veces él les había hablado de este tipo de personas, de los cuales ellos se tenían que cuidar, de este tipo de personas que abundaba, que había mucho, ¿no? Por ejemplo, vemos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 15 al 17, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Te das cuenta que él está hablando de un grupo de personas que está predicando por rivalidad. Y vos decís, ¿cómo puede ser que una persona predique por rivalidad, por ambición personal? Hermanos, inclusive si podemos ver toda la Biblia, hay muchos. Y hoy en día, si mirás a tu alrededor, hay muchas personas que predican, más que por rivalidad, por ambición personal. Hoy en día hay muchos predicadores tratando de aprovecharse de la fe, de aprovecharse de la fe de los hermanos, de la credibilidad de esta fe inocente y del niño que tienen los hermanos, ¿no? Porque esa es la fe con la que tenemos que venir al Señor. Entonces se aprovechan de esa fe tratando de enriquecerse, de tener ese beneficio personal. Tenemos ese grupo de personas. Y después también en el capítulo 3, versículo 2, Pablo les dice a los filipenses, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Esto era un grupo particular también, esto eran los judíos, los judaizantes. ¿Qué problema había con ellos? Que ellos te decían que vos te tenías que circuncidar y guardar la ley a rajatabla, ¿para qué? Para poder agradar a Dios y para poder ir al cielo. Esto era desastroso para el Evangelio. Ese no era el Evangelio de gracia, era un Evangelio por obras. Era un Evangelio que estaba llevado o predicado por hipócritas. Estos eran los judaizantes de aquel entonces. Entonces tenés a varios candidatos de quienes pueden llegar a ser estas personas que Pablo menciona como enemigos de la cruz de Cristo y que Pablo se refiere con lágrimas en los ojos, profundamente conmovido. Pero ahora, ¿por qué? Pablo no está profundamente conmovido o con lágrimas en los ojos por aquellas personas que se van a perder, porque después dice que el fin de ellos es perdición, sino que está preocupado por las personas que Dios le confió a él. ¿Por qué? Porque si estas personas con estos evangelios destructores, estos falsos evangelios, vienen y se meten en la iglesia, la van a destruir, le van a hacer mal a la iglesia y por ende le van a hacer mal a las personas. Entonces Pablo por eso estaba conmovido por el desastre que puede llegar a hacer a la iglesia si uno de estos hipócritas se mete en la iglesia con estas doctrinas dañinas, con estas doctrinas destructoras de salvación por obras, que no traen esperanza, que no traen paz y que traen más ansiedad y depresión y angustia. Llora por lo que le puede llegar a pasar a ellos, a los hermanos. Aquellos son los enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, mira esto, hermano. Estos no son enemigos directos de Cristo. Estos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Lo notaste eso en el texto acá? Son enemigos de la cruz de Cristo. No son enemigos directos, pero son enemigos indirectos. Pero son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos no tienen ningún drama con Cristo. Quizás tienen una profesión que puede hacer creer a todos que son verdaderos creyentes, pero luego con sus hechos lo niegan, con su estilo de vida lo niegan. Hay algunos, por ejemplo, que dicen, yo con Jesús todo bien, pero con la Biblia o con la iglesia, no. Pero con Diosito está espectacular todo. Después tenés otras personas también que te dicen, cree en Jesús y no vas a conocer más la pobreza. Otro enemigo de la cruz de Cristo.
O otra también que dice, tu mejor vida hoy. Ser enemigo de la cruz, hermano, ser enemigo de la cruz de Cristo significa pretender tener una relación con Él, con Cristo, pero aborrecer negarse a tomar la cruz, negarse a sí mismo y tomar la cruz. Porque eso es lo que dijo Jesús muchas veces, que aquella persona que quiere venir en pos de Él debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Entonces estas personas, claro, estaba todo bien con Cristo, pero con la cruz, no. ¿Por qué? Porque en aquel entonces la cruz, bueno, hoy en día nosotros no vemos a personas que van caminando por la calle no con una cruz literalmente, pero en aquel entonces sí, se veían a personas llevando la cruz hasta su lugar de muerte. Entonces, ¿qué significaba la cruz? La cruz significaba vergüenza, significaba repudio, significaba abnegación, significaba muerte también. Entonces, por eso que estas personas decían, todo bien con Jesús, pero con negarme a mí mismo, no. Yo amo mi vida, amo como estoy contento así como estoy, me quiero cuidar a mí mismo, yo me amo y no me quiero negar a mí mismo. Pero con Cristo todo bien. Tomar la cruz no quería decir otra cosa más que abnegación y muerte en aquel entonces. Ahora, hermano, ¿qué perspectiva tenés vos respecto de seguir a Cristo? ¿Tenés en cuenta esto? Porque por ahí siempre decimos, sí, somos cristianos, vamos a la iglesia, creemos en el Señor Jesús, pero se nos olvida a veces este detalle de que la cruz de Cristo implica abnegación y hasta inclusive muerte a veces por seguir a Cristo. ¿Calculás el costo, hermano, cuando pensás en seguir al Señor? Te va a costar todo. Estos enemigos de la cruz solo pretenden gloria, solo pretenden estar bien, solo pretenden, como dijimos recién, el beneficio personal. Estas personas pretenden ser como José de la Biblia, claro, porque se conocen toda la Biblia, ¿no? Pretenden ser como José, estar en puestos importantes, ser el segundo más importante de Egipto, pero se olvidan que José estuvo preso y fue vendido como esclavo. Pero ellos no quieren ser vendidos como esclavos. Estas personas pretenden tener las victorias del rey David, pero se olvidan que el rey David fue perseguido de un pueblo a otro por Saúl. No, con ser perseguido no. Pretenden tener las victorias de David. Estas personas pretenden ser arrebatadas al cielo como el profeta Elías en un carro de fuego. Todo re bien, pero después no quieren saber nada con estar en el desierto, pasar hambre y ser alimentados por los cuervos. Estas personas pretenden la gloria de Cristo, pero no quieren saber absolutamente nada con negarse a sí mismo y tomar la cruz. Estos son los enemigos de la cruz de Cristo, hermano. Pablo nos dice en el versículo 19 que estos enemigos de la cruz, cuyo fin, nos da características de estas personas, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y esto vamos a verlo rápido, las características de este tipo de personas, cuyo fin es perdición. Lo que está diciendo es el fin de este tipo de personas. Al no ser cristianos genuinos, al no ser cristianos verdaderos, al no amar a Cristo obedeciendo lo que Él manda, a estas personas lo único que les espera es juicio, es separación eterna de Dios para siempre, cuyo Dios es su apetito, dice Pablo. Estas personas lo único que pretenden es saciar sus deseos personales, saciar sus deseos pecaminosos. A eso se refiere con apetito. Estas personas lo único que pretenden hacer es, ahora, ¿por qué Pablo dice que cuyo Dios es su apetito? Porque estas personas lo único que pretenden hacer es obedecer a lo que ellos desean. Cuando los verdaderos cristianos obedecen a Dios, los enemigos de la cruz de Cristo obedecen a su Dios, que son sus propios deseos. Cuya gloria está en su vergüenza, dice Pablo. A lo que hace referencia es esto es que aquellas personas que están todo el tiempo tratándose de complacer, no sienten vergüenza por lo que hacen. Al contrario, se glorían, se sienten bien, se sienten orgullosos, están contentos con lo que están haciendo. Pero, ¿qué pasa? Lo hacen en lo oculto. Por eso dice cuya gloria es su vergüenza, porque no se animan a hacerlo delante de todos los demás. Se sienten orgullosos con lo que están haciendo. Cuya gloria está en su vergüenza. Y al final Pablo termina hablando de ellos diciendo que piensan solo en las cosas terrenales, ahí en el versículo 19. Estas personas están pensando continuamente en las cosas terrenales y es de esperarse, ya que no les interesa en lo más mínimo el camino de la cruz, que se caracteriza por la negación de uno mismo, o sea, el negarse a uno mismo. Estas personas están pensando, bueno, hay que disfrutar la vida,
la vida es una sola. ¿Has escuchado eso alguna vez? Yo sí lo escuché. Lo escuché y de personas que pretendían creer en el Señor y que pretendían ser cristianas. Y de repente yo pensaba y decía, no puedo creer. No puedo creer que esta persona diga que la vida es una sola, hay que disfrutar. Cuando nosotros tenemos la vida eterna después de esta. Y me acordaba de MacArthur, cuando MacArthur decía, la única manera en que tu vida sea mejor de este lado de la muerte es que en la próxima vayas al infierno. Es la única manera. Es la única manera de que esta vida sea la mejor, es que después te vayas al infierno. Pensá en eso, meditá en eso. Yo cuando escucho esto de gente que cree, que cree en el Señor, no lo puedo creer. Este es un incrédulo, dentro mío, ¿no? Así que pensá antes de decir esa frase, de decir la vida es una sola. No, esta vida es la que tenemos para servir y amar al Señor, para seguir a Cristo. La próxima vida es para disfrutar al Señor Jesús, es para disfrutar de una eternidad con Él. Esa es la mejor vida, esta no es la mejor vida. En esta vida, ¿sabés lo que nos toca? Decepción, enfermedad, tristeza, preocupación, ansiedad. Son efímeros los momentos felices que tenemos en esta vida. Pero en la vida eterna, nuestra felicidad va a ser constante, nuestro disfrute va a ser constante, nuestro gozo va a ser constante y va a ser inexplicable. Simplemente vamos a estar ahí contemplando al Señor y disfrutando de su gloria para siempre. Ahí está el verdadero disfrute de la vida, no en esto, hermano, no. Por eso Pablo dice que estas personas, los enemigos de la cruz de Cristo, están continuamente pensando en las cosas terrenales. Es por eso que después su fin es perdición. Y si seguimos leyendo encontramos un contraste que nos marca nuestro siguiente punto. Pablo continúa hablando de la siguiente acción que demuestra que los cristianos son extranjeros en este mundo. En primer lugar, se nos dejó en claro que la primera acción que demuestra que el cristiano no pertenece a este mundo es que viven imitando a aquellos que son ejemplos de piedad. ¿Sí? Viviendo esta vida constante de esfuerzo, de seguir a la meta, como decía Pablo, ¿no? De negarse a uno mismo, de no confiar en la justicia de uno, sino confiar en la justicia del Señor. Pero en segundo lugar, se nos dice que los cristianos viven esperando el regreso de su Salvador. Claro, como aquellas personas que eran enemigos de la cruz de Cristo están continuamente pensando en las cosas terrenales, el cristiano, que tiene su patria celestial, vive esperando el regreso de su Salvador, vive esperando al cielo. Miren el versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora Pablo redirecciona los ojos de los filipenses al cielo, porque estábamos mirando a las personas que se conducen en base a sus deseos terrenales, pensando todo el tiempo en las cosas terrenales. Ahora Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. La palabra ¿por qué?, ahí en el versículo, la primera palabra, está haciendo una conexión con el versículo 17, ya que les está explicando por qué ellos deben estar observando a aquellos que siguen el ejemplo de Pablo y sus colaboradores. La palabra nuestra está en posición enfática. Pablo llama la atención a lo que ellos poseen. Si bien quizás muchos de ellos se enorgullecían de su ciudadanía romana, la cual era muy importante para los filipenses, ya que les permitía tener varios privilegios y ventajas sobre aquellos que no la poseían. Sus títulos inclusive de ciudadanía se guardaban en el centro de Roma. Acá él redirecciona la mirada de los filipenses y dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra, no la de ellos, está en los cielos. La palabra está ahí, que utiliza Pablo, implica subsistencia, hablando de la ciudadanía, ¿no? Esta ciudadanía está en el cielo y la palabra es uparkei, que esta palabra Pablo también la utilizó para hablar acerca de la preexistencia de Cristo, ahí en el capítulo 2, versículo 6, cuando dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, existía, uparkó, indica la predisposición de algo también. Cuando Pablo habla acerca de Jesús, que Él ya existía de antemano como Dios, estaba diciendo que Él anteriormente de ser un hombre ya era Dios. Ahora cuando está hablando de la ciudadanía, está diciendo que tu ciudadanía ya está dispuesta en el cielo antes inclusive de que vos nacieras. A eso es lo que está haciendo referencia Pablo cuando dice que nuestra ciudadanía está
en los cielos, ya ahí aguardando por nosotros. Ahora Pablo dice esto también, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. El cristiano, hermanos, como habíamos dicho en este segundo punto, está con la vista puesta en el cielo, está esperando ansiosamente el regreso de su Salvador. Ahora, miren esto. Así el cristiano espera ansiosamente mirando al cielo. ¿A quién? A su Salvador. El cristiano no espera otra cosa más que a su Salvador. Como aquellos que están presos, vieron y necesitan que alguien venga y los libere, bueno, los cristianos están mirando ansiosamente al cielo, esperando a su Salvador. El cristiano no piensa que todo lo que puede disfrutar está de este lado de la eternidad, como habíamos hablado recién, ¿no? El cristiano, junto con la creación, gime aguardando aquel día en que venga, aquel día en que vuelva el Señor Jesús. Como dice en Romanos 8, 22 a 23, dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pero lo particular, hermanos, y hermoso de este pasaje que estamos estudiando, es que la razón por la cual los cristianos esperan ansiosamente mirando al cielo no es la redención de sus cuerpos, en este pasaje, ¿no? Sino que el objeto de su ansiedad es el Señor Jesucristo mismo. Es Él, es a su Salvador a quien están esperando, aguardando, mirando al cielo, como cuando sus discípulos vieron al Señor Jesús ser arrebatado al cielo allá en Hechos capítulo 1, que lo vieron irse al cielo y se quedaron mirándose ahí. Andá a saber cuánto tiempo estuvieron mirando, que Dios tuvo que mandar ángeles para que le digan, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. El cristiano está así, expectante, esperando, mirando al cielo. El mismo cielo le recuerda al cristiano de que de ahí va a venir su Salvador. El cristiano vive así, hermano. Ahora, esta espera ansiosa viene también por lo que va a hacer Cristo, no solamente por Cristo mismo, que es lo más importante, sino también por lo que Él va a hacer. Pablo nos dice que transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, dice ahí el versículo 21. Y ahora esto tenía un hermoso significado para aquel tiempo, porque, y bueno, para nosotros también hoy en día, ¿no? Porque esto responde a la pregunta que mucha gente se hace, ¿qué va a pasar con el cuerpo después de la muerte, ¿no? Pero en aquel entonces estaba el grupo que se llamaba los gnósticos. Los gnósticos pensaban que la materia era mala, que todo lo que es material es malo, inclusive el cuerpo de las personas. Nuestro cuerpo es malo, decían ellos. Entonces por eso decían que Jesús, siendo un ser perfecto, Él no podía estar compuesto de materia y de espíritu, sino que Jesús era solamente espiritual. Y esto era nocivo, por así decirlo, era peligroso para la iglesia. Entonces, Pablo, inclusive en esta carta, en el capítulo 2, habla acerca de la humillación de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, tomó cuerpo de hombre y murió una muerte de cruz, que era tan conocida para todos aquellos. Y miren lo que dice acá en este pasaje, en el capítulo 3 que estamos leyendo, ahí en el versículo 21, que dice, presten atención, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Pablo está haciendo énfasis en que Cristo tiene un cuerpo de gloria, y que como Él tiene su cuerpo de gloria, nosotros vamos a ser transformados en conformidad a ese cuerpo de gloria. Ahora, transformará en conformidad, esto es como un juego de palabras que hace Pablo. Las dos palabras que utiliza aquí apuntan fuertemente a lo que es la apariencia que tendrán nuestros cuerpos en la glorificación. Porque si nosotros vemos en el capítulo de la resurrección, digamos, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla ahí de que nuestro cuerpo en el día en que va a ser resucitado se va a vestir de incorruptibilidad. Está haciendo referencia a lo que es la esencia del cuerpo, ¿no? Este cuerpo hoy en día es corruptible. Alguna vez seguramente habrán comprado frutas y como que lo dejaron ahí en la mesa y pasó un tiempo y la fruta se pudrió, ¿no?
porque está hecho de material orgánico, se pudre, como todo. Todo lo que perece, todo lo que se pudre nos recuerda a nosotros de que nuestro cuerpo también está sujeto a eso, está sujeto a descomposición, es materia. Entonces, a eso es lo que hace referencia en 1 Corintios 15, ¿no? Nuestro cuerpo va a ser transformado de tal manera que ya va a ser incorruptible. Pero acá, en nuestro pasaje que estamos estudiando ahora en Filipenses, Pablo dice que nuestro cuerpo va a tener la forma, el brillo, la forma del cuerpo de la gloria de Cristo. Entonces la idea que está dando Pablo acá es que nuestro cuerpo, en el día en que Cristo regrese, no solo será un cuerpo incorruptible que jamás perecerá, sino que la forma y el aspecto será como el cuerpo glorificado de Cristo, lleno de brillo, lleno de magnificencia, como una luz, con una belleza indescriptible. Nuestro cuerpo va a ser hermoso. Ahora, ¿cómo te anima esto, hermano, a vivir la vida cristiana? Sabiendo que tu cuerpo te recuerda todo el tiempo de que va a perecer. Tu cuerpo, por más que lo cuides, por más que te preocupes y le pongas crema y que hagas ejercicio y todo lo que vos quieras, tu cuerpo va a perecer. Va al mismo lugar que va el cuerpo de cualquier ser humano, de cualquier ser que tiene vida acá en la tierra. ¿Cómo te anima esto a vos, saber que tu cuerpo va a ser hermoso y glorioso como el de Cristo? Eso es lo que nos espera, hermanos. Esto también, ¿sabéis qué nos ayuda? A no poner la mirada en las cosas terrenales, sino poner en las cosas celestiales. Nuestra esperanza está allí, en lo que Cristo va a hacer cuando Él venga. Ahora, lo que va a pasar, hermanos, con nuestro cuerpo es de importancia secundaria. Lo más hermoso de todo lo que pasará será ver a Jesús en toda su gloria. Eso va a ser lo más hermoso de cuando Cristo venga. Todo lo demás es puro detalle. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo sugiere la oración acá en el versículo que sigue, en el versículo 21, miren al final. Dice, ¿cómo va a hacer esto el Señor Jesús? Por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Esto lo que nos muestra es un cuadro glorioso de Cristo sujetando a sí mismo, o sometiendo también es el verbo aquí, todas las cosas con un poder que obra de manera eficaz. Es un poder que nadie lo puede retener, que nadie lo puede contrarrestar. Es el poder de Cristo. Él tiene el poder absoluto de sujetar y someter todas las cosas. Entonces, imagínense este cuadro. La ciencia dice que el Sol está en el medio de la galaxia, ¿no? Y atrae todos los planetas y todos los asteroides hacia su centro, ¿no? Entonces, el Sol está en el centro, pero Cristo está en el centro del universo. Cristo es mucho más importante y esta es la idea de que Él tiene, cuando Él está en el centro, todas las cosas se someten a Él, todas las cosas se sujetan a Él. Si Cristo no está en la ecuación, hermanos, todo se viene abajo. Si Cristo no existe nada. Si no está Cristo, no hay absolutamente nada, nada, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Cristo está en el centro y esto es lo que nos sugiere acá el pasaje, el versículo, cuando nos dice que Él puede sujetar todas las cosas a Él mismo. Él puede y tiene el poder para hacerlo. Hermano, y si Él somete bajo su dominio todos los poderes del universo, ¿no podrá transformar también este cuerpo, tu cuerpo, que te recuerda todos los días que sos débil? ¿No lo podrá hacer Él con su poder inmenso, con su gran poder? El cristiano vive mirando al cielo, esperando a su Salvador, quien vendrá a buscarlo para llevarlo a su patria celestial, a donde Él pertenece. Porque Pablo venía diciendo eso. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador, el que va a transformar nuestro cuerpo de humillación y lo va a transformar conforme al cuerpo de su gloria. ¿Para qué? Para que podamos estar con Él en nuestro lugar de pertenencia. Es hermoso cómo Pablo finaliza esta sección apuntando a la autoridad suprema que tiene Cristo sobre todo lo que existe. Cuando dice en el capítulo 2 que Dios lo exaltó hasta lo sumo, es decir, en extremo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pablo vuelve acá en el capítulo 3 a decir que Cristo puede someter absolutamente todas las cosas. Está reiterando el dominio eterno de Cristo. El dominio eterno y que no tiene fin de Cristo.
Él puede someter bajo su dominio todas las cosas por el poder que Él tiene. Hermano, ¿estás esperando la llegada de nuestro Señor Jesús? Últimamente, en las reuniones pasadas, se viene hablando, inclusive Lucas, en el libro de Lucas que está predicando el pastor, se viene mencionando esto de la venida de Cristo, de su regreso. Cristo es causa de división, esta persona que acumula un montón de bienes y después le dicen necio, ¿para quién va a hacer todo eso que vos preparaste? Esta noche vienen a pedir tu alma. Se viene hablando acerca de la venida del Señor Jesús. ¿Cómo te estás preparando vos? ¿Estás mirando al cielo, como decía Pablo, que los cristianos esperan ansiosamente la venida de su Señor? Ahora, déjame decirte igual que si sos un enemigo de la cruz, y esto pensalo también, y examinate, y aprovechá porque hoy también tenemos Santa Cena, examinate a vos mismo y decís si sos un enemigo de la cruz de Cristo, que está pensando continuamente en las cosas terrenales, pensando continuamente cómo satisfacer sus deseos pecaminosos, satisfacer sus deseos carnales, siguiendo sus impulsos y caminando la vida cristiana en base a sus impulsos carnales. ¿Estás continuamente pensando en eso? Pensalo. Porque si ese es tu caso, no vas a estar esperando ansiosamente al Señor para que venga y te lleve a la patria celestial. No. Lo que te espera a vos, sabés que es una horrenda expectación de juicio. Eso es lo que te va a llegar en ese momento. Y tu ansiedad no va a ser por ver al Señor Jesús. Tu ansiedad va a ser por esconderte del Señor Jesús. Porque estás haciendo las cosas mal y vas a querer esconderte, como dice en Apocalipsis. Que aquellas personas que van a estar en el momento en que venga el Señor, le van a decir a las montañas, caigan sobre nosotras, porque queremos escondernos de la mirada de aquel que viene a juzgar al mundo. Entonces el cristiano, ¿qué hace? Espera ansiosamente a su Salvador. Pero el no cristiano, el incrédulo, no quiere saber nada con ese momento, porque viene juicio. No va a ser dulce, hermano, va a ser amarga si vos seguís con tu pecado. Ahora, aún así, hay buenas noticias. El Señor, Dios Todopoderoso, envió a su Hijo a morir en la cruz por vos, a vivir una vida perfecta y a morir inocente en la cruz por tu pecado. Dios estableció inclusive que si crees en Cristo con fe en el sacrificio hecho por vos y te arrepentís de tus pecados, la justicia de la vida perfecta que Cristo vivió es depositada en tu cuenta, a tu favor, y ya no sos más enemigo de Dios. Porque hoy en día, si insistís en tu pecado y tenés un corazón no arrepentido, sos enemigo de Dios y no hay nada que pueda calmar esa ira, solamente el sacrificio de Cristo hecho en la cruz por tu pecado. Y si crees en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, su justicia es depositada en tu cuenta y ahora tenés paz con Dios, como dice Romanos 5.1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo que tenemos paz. Entonces, hermanos, los cristianos viven así, como extranjeros acá, no mirando las cosas terrenales, no pensando todo el tiempo en las cosas que puede darle placer, que puede traerle placer acá en la vida y estar pensando, bueno, la vida es una sola y tengo que disfrutar. No, el cristiano está mirando, observando en la iglesia vidas ejemplares de cómo se manejan en la vida cristiana para poder imitar y para poder llevar a cabo también, para poder tener esta constancia en la vida cristiana y no buscando justificarse a sí mismo, sino buscando la justicia de Cristo. ¿Y cómo vive también el cristiano? Mirando al cielo, expectante al regreso de su Señor, preparándose para ese gran día en que el cuerpo de humillación va a ser transformado conforme a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. ¿Cómo ves, hermanos, esos ejemplos? ¿Ves, mirás a los hermanos y decís, bueno, allá ellos? O decís, no, qué bueno, tengo que prepararme y ser así como ellos. Amar al Señor en mi vida diaria. ¿Vivís expectante, hermano, a la llegada, a la venida del Señor? El Señor está cerca, no tenemos que olvidarnos de eso. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder vivir esta vida como extranjero y no como todo el mundo, porque como dice el pasaje, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, con lágrimas en los ojos, como enemigos de la cruz de Cristo. Que el Señor nos ayude a vivir como amigos de la cruz de Cristo y esperando ansiosamente su llegada. Vamos a orar. Padre eterno, Rey del universo,
Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye y que nos anima, Señor, a vivir vidas de constante piedad, tomando el ejemplo de aquellos que son nuestros líderes y también tener en cuenta, como nos dice la Biblia, cómo tenemos que vivir, Señor. Y te pedimos que también nos recuerdes a cada instante, que tu Espíritu Santo nos recuerde que tú estás en camino, Señor, que tú vienes, que tu venida está cerca, Señor, y que podamos vivir pensando en estas verdades, Padre Santo. Te damos gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén.